Sacerdote católico Alberto Manuel Atié Gallo. Él fue sacerdote durante 20 años, pero en el año 2003 renunció a su ministerio cuando se dio cuenta de que la institución en todo el mundo, es decir, la Iglesia Católica, se oponía a buscar la justicia de las víctimas abusadas sexualmente por clérigos, y también ha denunciado que el mecanismo de 1962 para proteger la Iglesia, su imagen y salvaguardar el prestigio de sus miembros está por encima de la verdad, la justicia y el grave daño a las víctimas en México. Desde 2003 es miembro de varias redes por los derechos de las víctimas de abuso sexual clerical en México. Alberto, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Con mucho gusto, Juan Carlos, muchas gracias. 152, ¿son todos los que están? ¿Son todos los que son? ¿Son bueno, todos los que han abusado, Alberto? Claro. Pues mira, son los que dicen que ellos tienen registrados como retirados. Esta palabra retirados suena como una palabra muy amable. En realidad, el término canónico es suspendidos. Sí. Y hay dos formas de suspensión: la temporal, mientras entran en procesos internos de valoración acerca de sus responsabilidades, o suspendidos ad divinis, cuando ya se les ha encontrado una responsabilidad suficiente, grave, para retirarlos del ministerio, ¿no? Sí. Entonces, eso es una parte nada más de la problemática que enfrenta la pederastia clerical en México y en el mundo, y no es lo más importante, Juan Carlos. Lo más importante es que la Iglesia no ha terminado de reconocer que se trata de delitos graves sancionados por una Convención Mundial de Naciones Unidas, y donde cada país ha ido avanzando sus legislaciones a tipificar los delitos precisamente como penales. Sí. Y por lo mismo a ser investigados y sancionados por autoridades competentes en el campo civil y no solo eclesiástico, ¿no? Es decir, estos 152 sacerdotes suspendidos que reconoce el arzobispo Rogelio Cabrera López no necesariamente pisaron una oficina del Ministerio Público o pisaron la cárcel. Exactamente, él dice que algunos de los casos más graves sí. fueron llevados a las cárceles, como si hubiera casos leves en este sentido y luego casos graves. ¿Quién juzga de qué, no? Y ese es un tema ministerial de autoridades competentes en el ramo. Sí tenemos que reconocer que en México no hay muchas autoridades competentes en el ramo de abusos de niñas y niños, que apenas estamos empezando a tener una infraestructura suficientemente sólida y fuerte para atenderlos, pero aún así la Iglesia no es una autoridad competente para ello, ¿no? Sí. Y además la problemática es todavía mucho más grave, porque cada sacerdote, potencialmente hablando en términos proporcionales, en México los casos más graves han llegado hasta 100 víctimas, ¿no? No es uno a uno, no es una especie de abusador fortuito que de repente encuentra una ocasión y se aprovecha de ella. No, son abusadores permanentes de tipo serial, que buscan a través de modelos estratégicos ir penetrando en las familias, en los centros donde están, y creando espacios de impunidad, y luego todo el espacio de protección que les da la institución misma, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido es un problema mucho más complejo de lo que el arzobispo está mencionando. Él dice que se pongan las pilas los obispos y que denuncien casos de pederastia. Es un avance, por lo menos, que ya una alta autoridad de la Iglesia Católica por lo menos esté haciendo este llamado, Alberto Atié, de que se pongan las pilas los obispos. Pues mira, yo diría que como recomendación sí es un avance, pero no se trata de recomendaciones, se trata de obligaciones. Claro. El Código Federal Penal obliga a cualquier ciudadano que vea, sea testigo o sepa de un delito grave, a denunciar a las autoridades competentes. Pero también la otra parte es que las autoridades competentes deben de actuar de oficio. Fíjate, ante esta declaración, y que yo sepa, el señor arzobispo no ha sido citado por ninguna autoridad competente para que entregue esa información y se le dé seguimiento a la misma. Sí. Es un poco de las dos partes, ¿no? La falta de compromiso de la Iglesia Católica para atender a las víctimas y desde ahí
buscar qué hacer con los responsables, pero también la parte ministerial que no actúa, que está sentada, que está esperando, que incluso protege a los que protegen encubridores. Sí, ¿no? ¿qué es lo que suele hacer un obispo cuando recibe el reporte, el dato de que un sacerdote de su diócesis está involucrado en un asunto de pederastia? ¿Qué es lo que hace comúnmente un obispo que no se pone las pilas? Pues mira, se ponen las pilas adentro de la institución, es decir, Sí. hay un mecanismo, hay un protocolo interno que está establecido, como tú lo mencionaste, desde 1962, que luego fue transformado en algunas cosas en 2001, luego por el Papa Ratzinger en el 2006 y luego actualmente por Francisco, pero en el fondo permanece lo mismo, que es un protocolo bajo secreto y reserva pontificia de informar inmediatamente a la Santa Sede de lo que está sucediendo al respecto. Abren un archivo, un expediente, se manda a Roma, Roma a su vez abre el archivo y abre un proceso judicial interno. Es el que lleva precisamente a la suspensión del ministerio a los implicados si se encuentran elementos suficientes. Pero por otro lado está la obligación ciudadana, dado que se trata de delitos graves, de denunciarlo ante las autoridades competentes. Entonces el obispo hace su proceso interno, lo mantiene bajo secreto y solo en algunas circunstancias, cuando se ve ya muy presionado, es cuando lleva a cabo procesos o de reconocimiento público, como pasa en algunos casos, o incluso de denuncia ante la autoridad, ¿no? Pero muy difícilmente llegan a esto, a menos que se vean realmente forzados a hacerlo. Por tanto, entre el número real de casos y el número sabido y público y ministerial de los mismos, hay una diferencia enorme. Sí. Alberto Atié, una madre de familia, un padre de familia, ¿cómo puede darse cuenta que su hijo pudiera estar siendo abusado por un sacerdote? Pues mira, es una magnífica pregunta. Ojalá pudieran hacer ustedes una mesa en tu medio, lo que fuera, para mostrar cómo lo primero que empieza a suceder, bueno, lo primero que pasa es que el agresor transgrede las reglas de la confianza de parte de los padres hacia ellos, es decir, los padres en general confían a sus hijas y a sus hijos a estos ambientes que consideran seguros, sí, por el ámbito religioso que los rodea. Esta seguridad es transgredida por la manipulación del agresor. Primero manipulan las conciencias de los niños, los envuelven, los aíslan de los padres, y luego comienza la subordinación, que se llama, es decir, hay un proceso de subordinación, de sometimiento a la autoridad del sacerdote por ser sacerdote, que empieza a hacer cosas que los niños o las niñas no entienden por qué se les están haciendo, y por parte de ellos en particular, y luego ellos llevan a la secrecía, hacen cómplices a los niños o a las niñas de estos comportamientos y terminan abusándolos sexualmente y explicándoles que esos comportamientos forman parte de la misión o de la vida interna y de amistad que el sacerdote lleva, y buscan que ellos no lo transmitan a los padres. De hecho, pasa un tiempo largo, muchas veces años, hasta que las niñas y los niños empiezan a decirle, papá, o sobre todo a la mamá, mamá, el padre me hacía esto, el padre me... Y entonces cuando empieza uno a descubrir ese mundo tenebroso que sucedía mientras las niñas y los niños estaban... Sí, ahorita que usted me cuenta esto, Alberto Atié, pues recuerdo los testimonios de quienes fueron abusados por Marcial Maciel. Marcial Maciel argumentaba tener un dolor en el vientre y un dolor en la pierna a los seminaristas, y que tenía un permiso especial del Papa para que los seminaristas le dieran un masaje o le sobaran la zona del dolor, y ahí empezaba el abuso. Exactamente, era toda una manipulación psicológico-religiosa en donde justificaba su comportamiento con una autorización de un papa, Pío XII, por ejemplo, y hay otras muchas formas. Hay sacerdotes, por ejemplo, Córdoba y otros, que les daban incluso sustancias en las bebidas a los muchachos para dormilarlos y después
abusar de ellos. Sí. Hay muchas formas. El punto clave es este espacio de aparente seguridad y confianza que es transgredido por el agresor de forma paulatina y sutil. No es una agresión brutal como pasa con los agresores que se encuentran en las calles o en los parques, sí, en las noches. ¿Esto se replica en los seminarios, Alberto Atié, en los jóvenes que se meten a los seminarios? Es una excelente pregunta. Yo diría que la pederastia clerical no solamente tiene una fórmula de protección al pederasta porque lo manejan internamente, sino hay toda una fórmula o fórmulas de formación de pederastas al interior de la misma institución, y muchas veces pasa por los abusos de los superiores a los alumnos en los seminarios cuando estos son pequeños o adolescentes. Efectivamente hay toda una escuela, digamos así también, de superiores pederastas o de compañeros pederastas que abusan de los menores en los seminarios, efectivamente. Sí. Alberto Atié, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y queda muy contundente su llamado. El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López, debe ser llamado para que comparezca ante una autoridad ministerial sobre los 152 casos que dice reconocer de abusos cometidos por sacerdotes, y el Ministerio Público pues tiene que llamarlo a declarar porque ni uno ni el otro ofrecen información. Alberto, muchas gracias. Gracias a ustedes y felicidades por el espacio abierto. Gracias. Es Alberto Atié Gallo. Alberto Atié desde el año 2003 defiende a víctimas del abuso clerical en México. Él fue uno de los primeros sacerdotes en conocer los abusos de Marcial Maciel. Él ofrecía asesoría espiritual a una de las víctimas de Marcial Maciel, y una de estas víctimas le confesó en el hecho de su muerte todas las tropelías que cometió Marcial Maciel, y a partir de ahí denunció al interior de la Iglesia Católica. Fue luego perseguido por Norberto Rivera Carrera. En fin, una amplia trayectoria de activismo del padre Alberto Atié.